bendiga en esta noche, mi amado hermano. La bendición y la gracia de Dios sean para contigo en esta hora. Y damos gracias a Dios una vez más, como siempre decimos, por el privilegio que nos da de compartir la palabra, su palabra, un viernes en la noche, para ser ministrados y edificados poderosamente. Así que reciba la bendición de Dios y que el Señor esté abriendo tu entendimiento en esta hora para que recibas lo que Él ha preparado para nosotros. Bien, ustedes saben, hermanos, que estamos llevando una pequeña serie del libro de los jueces todos los viernes. Estamos viendo algunos de los capítulos o algunos de los acontecimientos que suceden allí en el libro de los jueces. Y bueno, hoy vamos a continuar ese ciclo. Y para ello quisiera que fuera allí a la palabra de Dios, Jueces, capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra los hijos de Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y los saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. En el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Poderosa es, más cortante que espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta los profundos, Señor, de nuestros tuétanos, y nos hace discernir las intenciones de nuestros corazones. Pero también nos edifica, nos corrige, nos redarguye y nos instruye, Dios, para que estemos preparados para toda buena obra. Así que ahora ministranos con ella, Señor, y ayúdanos a ver tu voluntad y tu propósito para con nosotros. Señor, que nos regocijemos en la victoria, pero que lo hagamos con sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar hoy bajo el título: Cuando vences a los enemigos. Y vamos a utilizar la vida de este juez que acabamos de leer ahí. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, hermano, de leer la biografía de personas que en determinado momento fueron famosas por sus aportes a la humanidad, o fueron muy famosas por aportes que hicieron en su área de trabajo o en su área de investigación.
Pero cuando tú lees su biografía, y eso incluye mucha gente también que ha sido usada poderosamente por Dios en las Escrituras, cuando usted lee su biografía te das cuenta que hay una serie de cosas que, a pesar de las buenas intenciones que tuvieron y de los logros que tuvieron, al final su vida fue completamente un desastre y sus aportes no llegaron a la próxima generación por errores que cometieron. En otras palabras, ellos disfrutaron de grandes victorias, pero no supieron manejar con sabiduría esa victoria. Mire, nosotros aquí en este punto llegamos a una nueva etapa dentro del ciclo de los israelitas en el libro de los jueces, ciclo que ya hemos comentado y no vamos a volver sobre lo mismo. Una vez más, dice la palabra de Dios que ellos han abandonado al Señor, han buscado nuevamente en los ídolos y nuevamente están cosechando las consecuencias de sus decisiones. Como acabamos de leer ahí, el nuevo enemigo que apareció en el horizonte fueron los madianitas, que eran un pueblo nómada que habitaba en las regiones desérticas en combinación con otros pueblos de la zona. Ellos, los madianitas, tenían la peculiaridad que por ser nómadas no habían conquistado la tierra, para nada, pero lo que hacían era realmente cruel. Todos los años, en la época de cosecha, ellos invadían Israel para llevarse toda la producción agrícola, se llevaban todos los animales domesticados, acababan con todas las provisiones que tenía el pueblo de Dios y lógicamente la nación se empobrecía, causando ruina, muerte y destrucción en la vida de muchos. Y todo el fruto del trabajo lógicamente se perdía y venía el dolor, la angustia y la desesperación. Eran momentos en ese año bien complicados. En ese contexto es donde Dios levanta a un juez llamado Gedeón, un hombre que, como usted si se lee el capítulo 6 completo y allí todo el asunto de su llamamiento, él es un hombre que no espera para nada que Dios pueda hacer algo a través de él, o que Dios lo pueda usar como el instrumento para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Él no se veía lo suficiente para esta tarea, pero Dios, a medida que va avanzando en la vida, les hace ver que Él, Dios, lo va a hacer suficiente. Ahora, yo hoy en esta noche no te quiero hablar de las partes más conocidas de la historia de Gedeón. Entiéndase todo este asunto del llamamiento de él. Creo que muchos de ustedes han recibido bastante enseñanza sobre el llamado de Gedeón. No quiero hablarte tampoco del asunto de los billones y tampoco quiero hablarte de los 300 que fueron escogidos por el Señor para que fueran a librar la batalla y cómo Gedeón obtuvo esa victoria. Quiero hablarte de las otras áreas menos conocidas de la vida de Gedeón y con ella ilustrarte lo importante que es mantenerse alerta después de haber vencido a los enemigos. Si usted tiene tiempo, hermano, para que tenga una mayor idea de lo que voy a hablar y sepa la historia completa, debe leerse los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de los jueces. Aunque el 9 no tiene que ver directamente con Gedeón, sí relata la historia de su descendencia. Porque nosotros, le decía que vamos a ver esta faceta para ilustrar lo importante que es mantenernos alerta después de vencer a los enemigos. Porque ciertamente nosotros podemos vencer a nuestros enemigos, es lo que se espera de nosotros, pero tenemos que ser sabios manejando la victoria o los momentos en los que estamos disfrutando la victoria. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mantenerla y que también otras personas hagan esa victoria suya cuando ya usted no esté por la razón que sea. Así que vamos a ver en esta hora qué nos tiene para decir la vida de Gedeón con respecto a este importante tema de manejar la victoria con sabiduría. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos esa victoria es meditar cómo ha sido que hemos obtenido la victoria. Cuando obtenemos la victoria y estamos disfrutando de ese momento del regocijo, tenemos que tomar un momento para meditar y pensar
cómo fue que llegamos a ese lugar donde estamos ahora. Vamos a leer un momento los versículos 7 y 10 del libro de los Jueces, del capítulo 6. Dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, una expresión que ya usted ha escuchado una y otra vez, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos aquellos que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mí. Bueno, en el punto en el que ellos se encuentran, entiéndase el pueblo de Dios, Israel, ellos vuelven a clamar a Dios, y como en otras ocasiones, porque ya usted ha leído o ya hemos analizado otra parte de los jueces, usted esperaría, bueno, que Dios enviara al libertador, al juez. Sin embargo, en este punto Dios no hace eso primariamente, sino que le envía un profeta. ¿Por qué Dios le envía un profeta? Porque Dios quiere que ellos entiendan que su problema primario no son sus enemigos, sino ellos mismos con sus decisiones. Antes de que puedan ellos valorar el rescate que Dios va a traer sobre su vida, Él quiere que ellos vean la razón por la cual necesitan el rescate. Eso es importante conocerlo. Funciona como mismo funciona el Evangelio. El Evangelio funciona cuando usted le da a conocer a las personas por qué necesitan la salvación. Porque si las personas no saben por qué necesitan la salvación, no van a valorar aquello para la cual Dios la ha entregado. Entonces, Dios quiere que ellos entiendan hasta qué punto y hasta qué lugar les ha llevado la idolatría y su pecado y el abandono de ellos, de su persona, de Él como Dios. Ellos, hasta el último juez, habían disfrutado 40 años de paz y de prosperidad y de bendición, pero ya llevan 7 años de miseria espiritual a causa de su desobediencia. Y Dios espera que sus palabras les hagan meditar y no vuelvan a repetir el ciclo que tantas veces se ha repetido. Esto es importante mencionarlo, parte del profeta, hermano, porque cuando Gedeón es llamado por Dios, como acabamos de leer ahorita, lo primero que le dice a Dios es, sin duda, cuando el ángel se le aparece, él dice: sin duda Dios no está con nosotros, porque Él nos ha puesto en manos de los madianitas, y en vez de rescatarnos, como lo hizo en el pasado con nuestros antepasados. Ahora, cuando usted se sigue leyendo la historia, la gran ironía es que la propia familia de Gedeón era idólatra, tenían ídolos. Y parece ser que en ese momento a Gedeón se le dio como una amnesia espiritual, donde se le habían olvidado los años de paz y las bendiciones y lo que Dios había hecho los 40 años anteriores. Eso es un asunto que nosotros los seres humanos tenemos. Mientras todo va bien, nadie se acuerda de Dios. Cuando comienzan las crisis, hacemos responsable incluso a Dios de las situaciones en que estamos. Y eso va para creyentes y para no creyentes. Las personas que no son creyentes no acaban de entender, lógicamente, y puedo entenderlo, de que no valoran la providencia de Dios, aun cuando ellos no hayan creído literalmente en Dios. Entonces, aquí hay dos asuntos a los que tenemos que prestar atención con este punto de meditar cómo fue que obtuvimos la victoria. En primer lugar, nosotros, después que estamos en victoria, tenemos que mantener un espíritu de arrepentimiento. ¿Qué habían hecho los israelitas que le había puesto en desventaja con sus enemigos? Bueno, abandonar a Dios, sí, lo sabemos, pero más que eso, es que cuando ellos estaban en apuros y en crisis, clamaban a Dios, pero realmente no había un verdadero arrepentimiento. Era un falso arrepentimiento. Ese falso arrepentimiento es lo que realmente origina la palabra del profeta. Y por cierto, cuando usted lee con detenimiento las palabras del profeta,
se da cuenta que con Dios no basta con estar tristes por las consecuencias del pecado, que ese era el problema de los israelitas. Ellos estaban tristes por las consecuencias del pecado, sino que hay que arrepentirse. Si nuestro arrepentimiento no es primariamente por la pérdida de nuestra relación con Dios, es pura tristeza humana o lágrimas de cocodrilo que no conducen a ningún lugar. Miren, nuestras iglesias tristemente están llenas de creyentes que no entienden que el pesar, esa palabrita que significa sentimiento de dolor que te abate el ánimo, que el pesar por lo que estoy experimentando o por lo que me espera no es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento, usted sabe, para dar el concepto rápidamente, es cambio de mentalidad, de propósito, de dirección. Es cuando sientes dolor por el pecado que has cometido contra Dios y te apartas de Él y enfilas tu vida radicalmente a seguir al Señor. El pesar tiene que ver con la tristeza por las consecuencias. Es lo que sucede en la vida de muchas personas, pero no por el pecado en sí. ¿Y sabe lo que provoca esto? Que apenas las consecuencias desaparecen, el comportamiento destructivo en la vida de las personas vuelve a regresar. Eso es lo que en nuestro contexto sociocultural llamamos: este es un cristiano yo-yo, este es un cristiano sub y baja, este es un creyente que vive un día con Dios y el resto de la semana con el mundo. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia, como vamos a ver. La persona está dolida por la consecuencia de su pecado. Déjeme ponerle un ejemplo de lo que vengo diciéndole. Puede ser que una persona cometa adulterio y la persona está dolida y se siente mal porque la gente se pueda enterar, o porque se pueda divorciar, o porque sus hijos, por lo que sus hijos puedan pensar de él. Pero no está dolido porque le ha fallado a Dios, porque ha quebrantado el pacto que ha hecho delante de Dios y porque ese pecado le ha apartado de su comunión con Dios. Él está pensando solamente en la parte donde él resulta afectado. Mire, nosotros tenemos que tener a cultivar una actitud, tenemos que tener la actitud propensa a arrepentirnos, a tratar con nuestros errores, pecados o otra cosa que nos aleje de Dios de manera radical. ¿Por qué? Porque las victorias comienzan con arrepentimiento, pero las victorias también, hermanos, se mantienen con arrepentimiento. En segundo lugar, usted tiene que, en ese tiempo de victoria, que no tiene tanta presión, comenzar a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. El profeta, cuando se apareció, les recordó a ellos lo que habían hecho, pero también les recordó lo que Dios había hecho hasta ese momento. Los había librado de sus enemigos, le había dado la tierra que le había prometido, siempre había estado con ellos, y ya hemos visto que ellos no le habían obedecido. ¿Por qué es importante? Porque cuando Gedeón el llamado, a él se le había olvidado lo que Dios había hecho. Dios le dijo básicamente: yo te liberté de un pasado de esclavitud y cumplí todas mis palabras. Y le está diciendo a Gedeón: ahora yo te estoy llamando a ti, te puedes quedar en el pasado de tu pesar o te puedes convertir en el libertador de mi pueblo. Esa es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Gedeón era otra, pero la de Dios era esa. Ahora usted puede decir: sí, pero bueno, pastor, a mí nunca me ha sucedido nada en el pasado con Dios para lo cual yo tenga que meditar o tenga que pensar. No tengo ningún punto de referencia ni ninguna perspectiva. Bueno, lo único que te puedo decir es que Gedeón hasta ese momento estaba igual que tú. Él tampoco tenía eso, pero en algún momento tiene que comenzar. Y usted sí tiene una perspectiva. Usted tiene una gran nube de testigos dentro del registro bíblico que te pueden dar, cualquiera de ellos, la perspectiva correcta de Dios. Ahora, si el caso tuyo es que donde ya has obtenido otras victorias en el Señor, tienes que discernir algo muy importante, y tienes que discernir entre cometer errores
y está atascado completamente en un ciclo o patrón de destrucción que te amarga la vida. Ese es otro gran problema dentro de nuestras congregaciones. Un ciclo, la gente dice esto es un error. No, si ese error se comete una y otra vez, ¿entiendes? Estás en un ciclo de destrucción y de amargura y necesitas arrepentirte y tratar radicalmente con eso. Si Dios está trabajando en tu vida, es porque quiere sacarte de ese ciclo. Mire, Dios tuvo la paciencia para cambiar la perspectiva de Gedeón y también tiene paciencia para con nosotros. Fíjese que con qué mentalidad usted llegó al Señor. No sé si recuerda con qué mentalidad llegó al Señor. Como usted se imaginaba que Dios tenía que actuar. Cuando usted empezó a relacionarse con Dios, usted tenía una idea de cómo Dios debía de actuar, ¿no? Y usted tenía una idea de cómo Dios se suponía que tenía que hacer las cosas y cómo obró Dios de tal manera que usted fue bendecido mucho más allá de lo que usted se imaginaba, de lo que tenía que hacer o de lo que usted necesitaba. Usted fue bendecido, pero también fue transformado. Si Dios es el que da la victoria, no se puede obtener esa victoria alejados de Él y mirando las cosas desde nuestro limitado punto de vista. Cuando estamos en victoria, tenemos que pensar, meditar y ver las cosas cómo funcionan desde la perspectiva de Dios. Hermanos, Dios nos da la victoria para que aprendamos quién es Él, quiénes somos nosotros y para que nos preparemos para manejar los tiempos de bendición. ¿Por qué? Porque en algún momento los enemigos querrán volver a levantarse y esa victoria nos va a mostrar el camino correcto y en quién hemos corrido. Y utilizaremos todo eso y actuaremos con la sabiduría necesaria para lograr la victoria nuevamente, pero también para mantenerla. Así que si usted está disfrutando de la victoria que Dios le ha dado, hermano, medite un momento, medite un poco en lo que Dios ha hecho por usted. Ahí también se aprende. Recuerde que usted no aprende solamente de los momentos difíciles, no, los momentos de bendición también son para enseñar. El otro elemento que tenemos que ver con relación al asunto de cuando vencemos al enemigo es que tenemos que examinar el corazón nuestro en medio de esa victoria. Quiero que vaya a Jueces capítulo 8, versículo 4 al 9, y dice la palabra de Dios: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y a los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Jueces capítulo 8, hermanos, resume cómo Gedeón va sufriendo un cambio progresivo. De ser un don nadie ocupado en las faenas agrícolas de Ofra, pasa a convertirse en un guerrero victorioso que acaba con los enemigos de su pueblo. Ya él ha derrotado en batalla a los madianitas, y lo que está haciendo es persiguiendo a los líderes de este pueblo y al resto de sus enemigos. Pero observe ahí en el capítulo 8 cómo va operándose este cambio lentamente en la vida de Gedeón. En el pasaje anterior, hasta el versículo 21, es decir, de allí del capítulo, del versículo 4, nos va a revelar, si tiene tiempo lea, la transformación sutil de Gedeón. La victoria en la vida de Gedeón, lejos de acentuar su dependencia de Dios y la búsqueda de mayor santidad, comienza a actuar como un incentivo donde él cree que todo lo que hace está bien. Y aunque tiene la victoria, eso no significa que todo en su vida está bien. Aquí hay dos consejos que deberíamos prestarle atención en este punto. En primer lugar, hermano, nunca debe olvidarse
Ya lo hemos dicho otras veces en la vida de otros jueces, pero quiero volverlo a repetir. Nunca se olvide de quién es el centro. Las personas de Sucot y Peniel, estos dos lugares, ciertamente actuaron desconsideradamente con Gedeón y alejados de la fe en Dios. Años de temor a los madianitas habían hecho su efecto. Si Gedeón no vencía a los madianitas, las cosas se podían poner peor para ellos, porque los madianitas podían regresar y la situación entonces hubiera sido bien complicada para ellos. El temor controlaba a estas personas. Ahora, eso es malo, porque tienes a la misma gente dentro del pueblo de Dios dudando de sus líderes y dudando de lo que Dios puede hacer. Pero lo preocupante es que cuando esta gente habla con Gedeón se toma las cosas en el orden personal y no por honrar el nombre de Dios. Él podía haber reaccionado de otra manera y decirle a estas personas: Dios, tenga en cuenta su pecado, no sé, cualquier otra cosa, pero eso lo tomó personal. Él básicamente les dice a esta gente: yo le voy a demostrar a ustedes quién soy yo. Más o menos como hacen algunos creyentes cuando el orgullo se les sube para la cabeza y quieren demostrar su punto de vista y utilizan este término: yo les voy a demostrar a ustedes quién soy yo. Y comienzan aquí a aparecer las primeras rajaduras en el corazón de Gedeón. Mire, tener la victoria puede ser electrizante, pero creernos por un momento que nosotros somos el centro puede ser bastante peligroso. Si usted cree que debe recibir la admiración y el honor por lo que ha hecho y Dios solo es el ayudante, como anteriormente les dije, entonces tiene que tener cuidado. Las victorias nuestras no son para echárselas en caras a otros, son para testificar que Dios es grande y que también puede hacerlo en sus vidas. El tiempo de victoria, hermano, no es para exhibir cuán espiritual soy, es para compartir lo dependiente que tengo que ser de Dios. El tiempo de victoria, hermano, es para regocijarse y hacer partícipes a otros de mis victorias, no para desquitarme con aquellos que no creyeron. Porque si usted se sigue leyendo allí, se va a dar cuenta que cuando Gedeón obtuvo la victoria, rápidamente viró hacia atrás para desquitarse. Recordemos, hermanos, siempre que si no ponemos a Dios como centro, nuestro corazón tiende a degenerar. En segundo lugar, no deje que la victoria le ciegue. Una victoria, hermano, es una victoria. Pero todavía usted sigue siendo humano, todavía es dependiente de Dios, todavía es propenso a fallar y todavía tiene que cuidar su corazón para no actuar como un simple impío. Cuando tú llegas a Jueces 8:19, te enteras cuál era el verdadero motivo de perseguir los enemigos por parte de Gedeón hasta el cansancio. No era la gloria de Dios, no era el honor personal, un asunto personal. Estas personas habían matado a familiares de Gedeón y él está buscando restituir su honor personal, el honor familiar, y podría ser comprensible, como establecía la ley, que los enemigos fueran ejecutados, pero el motivo delante de Dios siempre es importante. Incluso cuando usted se lee el pasaje aquí, va a ver que Gedeón quiere que su propio hijo mayor ejecute la acción de librarse de estos reyes, pero para humillar más a estos reyes, pero el muchacho no está preparado. Parece ser que a Gedeón se le había olvidado cuando estaba allí en la era y el ángel le llamó todas las cosas que le dijo. Ese olvido de parte de Gedeón hace que actúe con un espíritu vengativo y no de justicia. La victoria, hermano, es importante, pero hay una vida que vivir que tiene otras áreas que nosotros no podemos descuidar. Nosotros dependimos de la gracia de Dios para obtener la victoria. Bueno, sigamos pidiéndole las gracias de Dios para que no nos desviemos en otras áreas de nuestra vida y que esa victoria que Él nos ha dado y que es una bendición se vaya a convertir en un problema. Mire, si usted no cuida su corazón, las victorias pueden arruinarle más la vida que una derrota. Sí, parece paradójico, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. El Salmo
lo dice claramente. Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Use las victorias para acercarse a Dios y para depender de Él. Y por último, siga la dirección de Dios en la victoria. No se olvide que la dirección de Dios es, o piense que la dirección de Dios es solamente para cuando quiero enfrentar a los enemigos. No, la dirección de Dios es en todo momento. Cuando estoy siendo atacado, cuando estoy en medio de la batalla y cuando estoy disfrutando de la bendición de Dios y haber derrotado a los enemigos. Mire lo que dice Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de los madianitas. Mas Gedeón respondió: no seré yo Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y Gedeón, voy a leer el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Desde el versículo 7 del capítulo 8 de Jueces, el nombre de Dios no aparece para Gedeón. Usted nota cómo hay una progresión donde Gedeón parece comenzar a tomar el control de los asuntos. Y llegamos a este punto donde ya Gedeón ha obtenido la victoria, están disfrutando del gran botín, y el pueblo emocionado por la gran victoria, porque la gente se emociona en determinado momento, quiere hacer a Gedeón rey. Sabiamente Gedeón responde que Dios es el que va a reinar, ni él ni su descendencia lo van a hacer. Pero 5 segundos después de declarar esta gran verdad y actuar con esta gran sabiduría, hace una de las peticiones más absurdas que hay. Él quiere que las personas les den los zarcillos de oro capturados del botín. Él no quiere ser rey, pero quiere que ciertos beneficios que puede tener un rey de parte de sus súbditos agradecidos vengan a su vida. Y a partir de ahí comienza el declive, aunque la Biblia no lo dice, comienza a desaparecer por completo el nombre de Dios de la vida de Gedeón. 2 elementos hay importantes a mencionar aquí. En primer lugar, hermano, sea consistente con sus palabras. Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, manténgase ahí. Si Dios le ha dirigido a un lugar, siga con esa dirección. Siga pidiéndole la dirección a Dios. Tristemente, el estilo de vida que comienza a llevar Gedeón le hace, a partir de ese momento, está muy lejos de haber sido una persona que ha renunciado a ser rey. Él vive con todo el esplendor que puede. Tiene dinero en abundancia, tiene varias esposas, tiene concubinas. Es difícil reconocer a este Gedeón del capítulo 8, aquel al cual el ángel le habló en el capítulo 6. Y por si fuera poco, Gedeón se inventa un efod. El efod, que era aquel elemento que usaba el sumo sacerdote en el tabernáculo. Ese efod era el que portaba el urín y el tumín, que se usaba para discernir la voluntad de Dios en tiempo de crisis. En otras palabras, Gedeón se inventa su propio efod, su propio medio para consultar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece que Gedeón está perdiendo ciertamente el norte divino en su vida. Al hacerse su propia copia de este efod, Gedeón en esencia establece su ciudad natal como un rival de adoración al tabernáculo de Dios, o a la tienda donde se encontraba el arca de Dios. Podríamos decir, como dicen los cubanos, que a Gedeón se le subió la victoria o la fama para la cabeza. Con su boca había dicho una cosa, pero con su vida estaba totalmente alejado de lo que había dicho. Al parecer, el corazón de Gedeón había sido afectado por la victoria. Había perdido la dirección divina. Mire,
Hermanos, las palabras sin acciones que las respalden no valen nada en la vida cristiana. Nosotros no nos movemos en los círculos de este mundo, no nos movemos en esos círculos. Nosotros siempre estamos bajo la cobertura divina. Eso es importante que lo tengamos en mente. Vivamos como lo que somos, hermano. Como usted viva su victoria es importante, porque a la larga va a testificar de quién es Dios y quién es la persona que guía su vida. Lo otro que tiene que ver ahí en este triste final es que debemos recordar el legado de la victoria que hemos obtenido. ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión de Gedeón de hacerse un efod? La Biblia dice que el pueblo se sumergió en la idolatría nuevamente. Y esto parece hasta algo irónico. Acaba de pelear una guerra por este asunto y él también, ahora, después que ha obtenido la victoria, se convierte en parte del problema. Toma la victoria que Dios le ha dado y desobedece a Dios y hace que otros se alejen de Dios. Sí, él está lleno de esplendor en su vida, pero si lees más abajo, notas que el pueblo volvió a alejarse de Dios. Ahí en el final del capítulo 8, Gedeón, hermano, pudo haber marcado la diferencia si hubiera buscado a Dios con mayor consistencia y no se hubiera hecho la ilusión que con derrotar a los madianitas todo estaba resuelto. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces nosotros los creyentes. Tenemos una victoria en determinada área y ya pensamos que todo está resuelto y que no tenemos que seguir dependiendo de Dios. No, hay que buscar la dirección de Dios diariamente. Dios, si Gedeón hubiera hecho lo que tenía que hacer, le hubiera guiado y le hubiera mostrado el próximo paso a seguir. Pero en lugar de usar la ocasión para la gloria de Dios, la usó para su beneficio personal y la nación, una vez más, como usted lee ahí, cayó en pecado nuevamente. Nuestras historias de victorias, hermanos, de nuestras victorias personales son importantes, pero la historia con Dios se escribe día tras día. No viva del ayer. Hoy es más importante, porque hoy va a definir mucho de nuestro mañana y del mañana de otras personas. Escúchame, si Dios te ha dado la victoria, no te acomodes. Esa es una gran recomendación. No nos pongamos a inventarnos una voluntad de Dios nosotros mismos como Gedeón. Si lo hacemos así, estamos construyendo un efod que Dios no nos ha mandado a construir y vamos a ser engañados. Busquemos su rostro y pidámosle que nos ayude a transmitir, no para una sola generación, no para mí solamente, no para este momento, sino para, en todo momento, para cualquier generación, el legado de su nombre y el legado de su fidelidad. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Y quiero terminar en esta noche, hermano. Quiero que se lea el capítulo 9 del libro de los Jueces. Es un capítulo que relata o refleja cómo terminó la descendencia de Gedeón. Él, que lo quiso controlar todo, que trajo 40 años de paz a la tierra, que vivió con todo el esplendor, que fue un hombre de fe, que es un ejemplo de una persona que Dios puede tomar de la nada y convertirlo en victorioso. Quiero que vea cómo terminó su descendencia. Un hombre que disfrutó la victoria, pero que no supo manejarla más allá del momento o de la vida personal de él, o de su interés personal. Él comenzó siendo humilde, pero cuando se convirtió en una celebridad, el orgullo pudo más que la razón. El final es el siguiente. El principio queda resumido de esta manera. Todo lo que le he dicho se resume en esto que voy a decir ahora. Dependa de Dios antes de la batalla, dependa de Dios durante la batalla y dependa de Dios después de la victoria. Disfrute su victoria sobre los enemigos, pero no se olvide nunca que usted depende completamente de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, y oro por ti. Padre, bendice a mi hermano en esta hora. Bendice poderosamente a cada persona, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener un equilibrio.
que las bendiciones que recibimos, que las victorias que recibimos, Señor, nos mantengan siempre dependientes de ti y sabiendo que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a transmitir un legado de victoria y de dependencia de ti, Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sea contigo. Amén y amén.